vamos a empezar nuestra última clase de esta materia, de este módulo. Como les había venido indicando, la idea de este módulo era que ustedes puedan aprender todo lo referente al régimen autonómico, régimen competencial, el régimen económico-financiero que estaba establecido en la Ley 031, y por otro lado también que de alguna manera igual puedan conocer el contenido de la Ley 154 y bueno, establecer y conocer los procedimientos para la creación de tributos, ya sean estos impuestos como establece la Ley 154 o patentes, contribuciones especiales y tasas. La idea de esta última clase va a ser la de repasar en parte lo que hemos visto desde el inicio, con el objeto de que ustedes, si es que tuvieran alguna duda, la hagan conocer en su momento de una manera, como les indiqué en todas las clases, bueno, puedan hablar, abrir el micrófono y señalarme si quieren que algo se profundice, ya que como esta clase viene a ser un repaso, lo que se va a hacer es simplemente ir un poco más rápido, entonces ya no vamos a detenernos y no vamos a ingresar a profundidad en los temas. Sin embargo, si ustedes creen necesario algún tema, tratar de verlo más a detalle, pues con gusto nos detenemos y empezamos a analizarlo un poco más. También vamos a ver un poco de las preguntas que se habían hecho en la anterior clase referente al análisis competencial, como para que vean un ejemplo, referente al tema vinculado al peaje, o podemos ver si surge alguna necesidad, podemos en ese momento también analizar. Espero que esta clase les sea muy útil, ya que, como les indico, todo lo que vamos a ver va a estar más vinculado a la evaluación que se va a tener también para finalizar este curso, ya que la mayoría de la nota está vinculada a la evaluación que se haga, ¿no? La evaluación que se va a realizar en la plataforma. Entonces, espero que pongan atención a esta clase y, bueno, puedan aprovechar lo más posible. Del mismo modo, vamos a tener igual una ronda de preguntas, como hemos venido practicando desde el inicio, ya algo más general, con el objeto de ver si han podido entender a cabalidad lo que habíamos visto desde el inicio, ¿no? La Ley 031, Ley Marco de Autonomías y Descentralización. Y por otro lado, también vamos a tratar de evaluar un poco el procedimiento y la Ley 154. Para empezar, yo lo que quería era, como les indicaba, hacer este repaso general de lo que hemos venido viendo hasta el momento. Para tal efecto, se preparó una presentación que viene a ser un resumen de todo lo que hemos analizado. Ahora les voy a compartir la pantalla. Como les indico, por favor, en esta clase, si es que tuvieran alguna pregunta, activan su micrófono y en cualquier momento me detienen. Aquí estamos. Ahora vamos a ver en sí, como les indicaba, una primera introducción respecto a todo lo que hemos venido viendo, ¿no? Tanto el régimen autonómico, que es la autonomía en nuestro país, los tipos de autonomía y también las competencias, para luego pasar igual de forma resumida al régimen económico-financiero y poder cerrar esto con el tema de la Ley 154. En primer lugar, recordar lo que es el régimen autonómico.
ya que, como les indiqué, a partir de la Constitución del 2009 se ha determinado de que Bolivia se constituye en un Estado compuesto y que, por lo tanto, se distribuye el poder entre el nivel central del Estado y también entre las autonomías subnacionales o entre las entidades territoriales autónomas. En base a ese cambio y a esa modificación, se ha determinado que va a existir un régimen autonómico y que va a existir igualdad de responsabilidades y competencias y también una igualdad jerárquica entre los distintos niveles de gobierno. Para el efecto, es importante recordar qué es autonomía, conforme a lo que establece la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomía, la Ley 031. En primera instancia, como les había indicado, la autonomía viene a ser la elección de autoridades. Esta elección de autoridades, que viene a ser la posibilidad que tiene ahora la población de elegir a sus representantes a través del sufragio popular. Es decir, lo que se hace es ir a las urnas, como hemos pasado recientemente para el nivel central del Estado, para elegir un presidente y a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo mismo pasa con los gobiernos autónomos. Lo que se hace es ir a las urnas y de esta manera votar y elegir a nuestros representantes. A través de esta autonomía ya no existe una imposición de otro nivel de gobierno que va a determinar quién es la autoridad que se va a encargar de un municipio o de una prefectura antes, ¿no? Ahora gobernaciones. Entonces ya la población determina. Por otro lado, la autonomía va a implicar la administración de recursos. La administración de recursos, que viene a ser, por un lado, como les indicaba, el administrar el correcto uso de estos recursos y el definir en qué se va a utilizar estos recursos, ya sea para inversión pública, para gasto corriente, para el desarrollo de las competencias, infraestructura, entre otras cosas. Pero a la vez también está vinculada a la generación de recursos. Esto es un aspecto importante vinculado a los tributos, ya que en el marco de esta autonomía, a esta característica de la autonomía de administración de recursos, se puede regular la creación de impuestos y la creación de tasas, patentes y contribuciones especiales, y en base a eso es que se va a generar recursos adicionales que van a, de alguna manera, favorecer y ayudar y colaborar a la población y al gobierno, a poder desempeñar sus competencias y satisfacer las necesidades. Por otro lado, tenemos el ejercicio de las facultades, que viene a ser otra característica de la autonomía, considerando de que se ha otorgado una facultad adicional a lo que ya se tenía anteriormente, ¿no? Antes teníamos municipalidades, prefecturas que no contaban con la posibilidad de emitir leyes, simplemente emitían normas reglamentarias. Entonces, lo que hace esta nueva Constitución y la autonomía en sí es darles esa facultad adicional, la facultad que tienen de elaborar leyes que van a tener igual jerarquía que las leyes del nivel central del Estado. Como ustedes saben, la Constitución Política del Estado, en su artículo 410, establece la jerarquía normativa, en la cual establece primero que, bueno, vamos a tener la Constitución Política del Estado, tenemos normas internacionales y luego tenemos a la legislación. Y dentro de esta casilla incorpora la legislación nacional, municipal, departamental e indígena y originario campesinos, dándole un mismo rango constitucional. Por lo tanto, una ley que haya sido emitida por el municipio tiene la misma jerarquía que una ley que ha sido emitida por el nivel central del Estado. Por ende, si es que en algún momento existiera algún conflicto entre estas dos leyes, lo que se va a tener que ver es quién tiene competencia. Es decir, si el nivel central tiene competencia sobre esta norma o si el municipio tiene competencia sobre esta norma. Y en base a eso se va a poder determinar cuál sería el órgano, el nivel de gobierno competente para desarrollar una determinada acción. Y es por eso es importante que la autonomía ha considerado estas facultades. Ya en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son estas facultades, que son 5. Luego tenemos las competencias, que es otra de las características fundamentales del régimen autonómico en nuestra Constitución, en base a la cual se determinan cuáles van a ser las acciones, materias que va a poder realizar cada nivel de gobierno, ¿no? Se le asignan responsabilidades específicas para poder desarrollar en sí las tareas ya sea tareas tanto estratégicas como cotidianas que van a realizar los distintos niveles de gobierno y el nivel central del Estado.
y por otro lado reconoce constitucionalmente esta igualdad jerárquica entre todos los niveles de gobierno y el rango constitucional, que está más vinculado a lo que les decía, a las normas que vayan a emitir, ya que el principio que va a regular ahora el desarrollo de las actividades de los distintos niveles de gobierno son las competencias, el principio de competencia, que determina qué es lo que va a poder realizar cada nivel de gobierno. Ahora bien, igual les había indicado respecto a los órganos de gobierno. En el caso del nivel central, la Constitución Política del Estado determina que tiene 4 órganos. El órgano ejecutivo, a la cabeza del presidente, el órgano legislativo, que está encabezado por, que está conformado, por la Asamblea Legislativa Plurinacional, tiene un órgano judicial y un órgano electoral. A diferencia de este nivel central del Estado, los gobiernos subnacionales solo cuentan con 2 órganos. El órgano ejecutivo, en el caso del departamento, a la cabeza del gobernador, y un órgano legislativo, a la cabeza de la Asamblea Legislativa Departamental. En el caso del municipio, cuenta con un órgano ejecutivo que va a estar a la cabeza del alcalde, y con un órgano legislativo que va a estar conformado por un consejo municipal. Y en el caso del gobierno autónomo regional, del mismo modo, va a estar conformado por un órgano ejecutivo, a la cabeza de un ejecutivo denominado ejecutivo regional, y por otro lado un órgano deliberativo a la cabeza de conformado por una asamblea regional como tal. A diferencia de estos niveles de gobierno, el gobierno autónomo regional no cuenta con un órgano legislativo como tal, sino un órgano deliberativo, considerando de que las competencias que le otorgan son delegadas, y por lo tanto no tiene la posibilidad de emitir leyes, pero sí emite una normativa similar, que son normativas normativo-administrativa, la denominan, que tiene el objeto de emitir normativa similar a la reglamentaria, pero que igual va a ser de alcance general. Y por último tenemos a los gobiernos autónomos indígenas, originarios, campesinos, que como les había indicado, ellos pueden tener un solo órgano o pueden tener 2 o 3 órganos, pero conforme a lo que establezca su estatuto, es decir, en el marco de sus usos, costumbres, de sus procedimientos propios, ellos van a definir dentro de su estructura cómo es que toman las decisiones y quién se encarga de ejecutar estas decisiones. Es en base a esto que se va a determinar cómo es que se va a constituir, si va a tener un órgano, si va a tener más de un órgano, o simplemente va a ser una estructura única, donde se maneje todo de una manera distinta, conforme a sus normas y procedimientos propios. Por otro lado, como les indicaba, las facultades, tenemos 2 órganos, en el caso de los gobiernos autónomos como tal, el órgano ejecutivo, que va a tener facultades reglamentaria y ejecutiva, y el órgano deliberativo o legislativo, que va a tener las facultades legislativa, deliberativa y fiscalizadora. En el caso del órgano deliberativo, la facultad legislativa está vinculada a la posibilidad de emitir leyes. Es decir, este contenido, estas leyes lo que van a hacer es regular en sí las competencias exclusivas que han sido asignadas a los gobiernos autónomos, igual que las competencias compartidas. Por otro lado, cuentan con la competencia deliberativa, en el marco de la cual tienen la capacidad de debatir y en sí tomar decisiones de manera consensuada, es decir, ponerse de acuerdo para ver cuáles son las regulaciones relevantes, es decir, determinar priorizaciones respecto a cuáles son las competencias que se van a regular primero, y también de tomar decisiones respecto a regulación que sea favorable para la satisfacción de las necesidades de su población. Y la facultad fiscalizadora, que no es más que una facultad que les da la posibilidad de controlar al órgano ejecutivo, es decir, el órgano deliberativo o legislativo, lo que hace es controlar cómo es que se está realizando la utilización de los recursos asignados a este nivel de gobierno, tanto para una buena gestión pública, como también para el manejo en sí de los recursos en temas de infraestructura, o en temas que hayan sido definidos por la ley y la reglamentación. A diferencia de estas 3 facultades, el órgano ejecutivo cuenta con únicamente 2 facultades. La primera, que viene a ser la facultad reglamentaria, que está vinculada a la emisión de normas, al igual que las leyes de alcance general. Sin embargo, estas normas se van a enmarcar en lo que determine la ley como tal. Y una facultad ejecutiva, en el marco de la cual se establece la potestad
es decir, la posibilidad o la atribución que tiene el órgano ejecutivo de administrar los recursos. Y a través de esto poder ejecutar tanto la ley como la reglamentación. Es decir, es un derecho expectaticio. Es como decirle la prima, por ejemplo. La prima, el pago de prima de trabajadores. En esta parte tenemos, por otro lado, la competencia. Con el objeto de entender qué vamos a ver por competencia, es decir, como les había indicado, ¿no? Tenemos las facultades específicas, acá tenemos la competencia como tal. La competencia tiene un concepto que está vinculado en sí a la titularidad de atribuciones que tienen los distintos niveles de gobierno sobre materias determinadas en la Constitución y la legislación. Otro derecho laboral y un tema aparte, pero ya que entré... Disculpa, Alejandro Melgar, no sé si podrías silenciar tu micrófono. En realidad, cuando la empresa tiene utilidades, el 25% de esas utilidades se tienen que repartir a los trabajadores. ¿Cuándo Alejandro, se repartir? ¿Cómo funciona el tema de la prima? El tema de la prima funciona de la siguiente manera. Se hace el cierre de gestión. Una empresa en este caso, respecto a la titularidad de atribución, respecto a la competencia, como se indicaba, tiene un concepto básico, que viene a ser esta titularidad de atribuciones de un nivel de gobierno sobre materias determinadas en la Constitución Política del Estado y la legislación. Esta competencia como tal está ligada a que los distintos niveles de gobierno pueden desarrollar estas atribuciones o funciones que han sido asignadas por los distintos niveles de gobierno. Ahora, para poder entender una competencia, como les había indicado, estas competencias se dividen en tres dimensiones. Una dimensión jurisdiccional, que está vinculada en sí a la ubicación geográfica donde se va a desarrollar sus atribuciones, es decir, puede ser el nivel nacional, el nivel departamental o el nivel municipal, donde va a poder ejercer las competencias que le han sido asignadas. Luego tenemos otra dimensión material que viene a ser en el sector en el cual se le ha asignado competencias, como ser en temas de electricidad, puede ser educación, salud, entre otros, ¿no? Eso es lo que viene a ser el ámbito material. Y el ámbito facultativo, que es el ámbito más importante para poder entender cómo se ejercen las competencias, que está vinculado, les había dicho, a tres facultades principales. La posibilidad de emitir la ley, que es la facultad legislativa, la posibilidad de emitir una reglamentación, que viene a ser la facultad reglamentaria, y la posibilidad de emitir, de ejecutar esta ley y reglamentación, que es la facultad ejecutiva. Entonces, en el marco de estas tres facultades, nos va a posibilitar poder revisar o poder ejercer las competencias que han sido asignadas por la Constitución. Asimismo, es importante saber que la competencia como tal tiene dos principales finalidades. Por un lado, la determinación de responsabilidades, es decir, determinar cuál es la responsabilidad de cada nivel de gobierno respecto a las materias asignadas por la Constitución Política del Estado. Y por otro lado, también tiene la finalidad de habilitar a los distintos niveles de gobierno para poder realizar actividades. Es decir, lo que hace esta habilitación es de que un nivel de gobierno puede ejercer las competencias que se le han asignado, y solo este nivel de gobierno puede realizarlas, ya que si otro nivel de gobierno trata de ejercer competencias que han sido asignadas a otro nivel, es decir, el nivel central del Estado, trata de ejercer competencias del gobierno autónomo departamental, pues podría incurrir en una invasión competencial, y es por lo tanto que la habilitación es importante, ¿no? Ya que aquí tenemos una denominada cláusula de cierre. Todo lo que está determinado o asignado a un nivel de gobierno es lo que puede hacer, y lo demás que ha sido asignado a otros niveles de gobierno no le compete, sino le compete al gobierno al que se le ha asignado esa tarea. Eso sería lo relacionado al régimen autonómico, que era lo que habíamos visto en la primera clase. Ahora vamos a ver, igual a modo de resumen, el régimen competencial, que viene a ser de esta manera en sí en la parte vinculada a las atribuciones que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno, a las competencias, en el marco de las cuales
se va a definir cuáles son las tareas que puede realizar cada nivel de gobierno. Para dicho efecto se han determinado tipos de competencia, que igual lo habíamos visto, que son 4. Esto es muy relevante que aprendamos con el objeto de que ustedes puedan identificar qué facultades. Como les decía, para poder entender cada una de estas competencias tenemos que tener presente 3 facultades: la facultad de emitir la ley, la facultad de reglamentar y la facultad de ejecutar esta normativa. Entonces, para empezar, vamos a ver la competencia privativa, en la cual, como les digo, estas 3 facultades, tanto emitir la ley y reglamentar, se concentran en el nivel central del Estado. Y solamente este nivel de gobierno puede ejercer competencias privativas, considerando de que tienen un carácter de defensa y que va a permitir mantener la unidad del Estado como tal. Al ser estas competencias de carácter estratégico, del mismo modo se ha determinado que no van a poder ser delegadas ni transferidas a otro nivel de gobierno. Y es por eso que no se les puede asignar a las entidades territoriales autónomas. Por otro lado, tenemos competencias exclusivas. Al hablar de competencias exclusivas, del mismo modo, lo que tenemos acá, competencias donde la facultad legislativa, reglamentaria y ejecutiva han sido asignadas a un determinado nivel de gobierno, ya sea este el nivel central del Estado o una entidad territorial autónoma, departamento, municipio o autonomía indígena originaria campesina. En este caso, a diferencia de la competencia privativa, que solo la podía ejercer el nivel central del Estado, en este caso puede ejercer tanto el nivel central del Estado como la entidad territorial autónoma a la que se le ha asignado esta competencia. Y estas sí pueden ser transferidas y delegadas como a los distintos niveles de gobierno. Luego tenemos las competencias compartidas. Estas competencias compartidas tienen una diferencia con la competencia exclusiva. En este caso, sí, ambos niveles de gobierno, tanto el nivel central del Estado como la entidad territorial autónoma, tienen la facultad de emitir ley. Pero la diferencia es que el nivel central del Estado va a emitir una legislación básica. Esta legislación básica va a determinar cuáles van a ser las responsabilidades específicas que va a poder desarrollar la entidad territorial autónoma. Y en el marco de esta legislación básica, la entidad territorial autónoma va a emitir una ley de desarrollo o legislación de desarrollo en el marco de esas responsabilidades, para que luego ambos puedan reglamentar y ejecutar conforme a sus responsabilidades específicas. Por último, tenemos la cuarta competencia, que viene a ser la competencia concurrente, cuya diferencia con las demás competencias viene a ser la facultad legislativa, ya que la facultad legislativa ha sido asignada únicamente al nivel central del Estado. O sea, solo el nivel central del Estado puede emitir la ley donde se van a determinar cuáles van a ser las responsabilidades específicas para los distintos niveles de gobierno, tanto para el nivel municipal, departamental, regional e indígena originario campesino. En base a esta legislación la entidad territorial autónoma únicamente va a poder actuar a través de su órgano ejecutivo para reglamentar la ley y ejecutarla. En el caso del nivel central del Estado, igual tiene la posibilidad de reglamentar y ejecutar estas normas, pero tiene que estar enmarcada en 3 criterios fundamentales que han sido desarrollados por la sentencia constitucional 2055, donde se determina, por un lado, que el nivel central del Estado va a poder ejercer competencias concurrentes cuando existan algunas facultades ejecutivas o reglamentarias que no estén siendo ejercidas, responsabilidades que no estén siendo ejercidas por las entidades territoriales autónomas. Luego, cuando la participación del nivel central del Estado no concentre en sí el desarrollo de toda la competencia, sino determine una distribución igualitaria entre los distintos niveles de gobierno. Luego tenemos una tercera posibilidad de que pueda ejercer el nivel central del Estado, y es cuando determine responsabilidades específicas para sus instituciones, es decir, para ministerios, o para entidades descentralizadas o desconcentradas del nivel central del Estado. Ahora bien, es importante considerar que hay 2 tipos de asignación competencial, que igual lo habíamos visto en la primera clase. Una asignación primaria, que está vinculada a la posibilidad a la asignación que se ha realizado
pero a través de la Constitución Política del Estado, es decir, la Constitución lo que hace es generar un catálogo de competencias a través de la parte específica en la Constitución, en sus artículos 297 hasta el artículo 304, se determinan cuáles son los tipos de competencia y cuáles son las competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Y esto viene a ser la asignación primaria que se ha realizado. Sin embargo, existe una asignación competencial secundaria, que en primera instancia fue regulada por el artículo 297 de la Constitución Política del Estado, en el cual se determinaba que si existieran competencias que no han sido previstas dentro del catálogo competencial, lo que va a hacer es asignárselas al nivel central del Estado para que éste pueda transferirla o delegarla. Sin embargo, posteriormente, con la sentencia constitucional 2055 del 2012, se determina de que el nivel central del Estado, a través de una ley nacional, claro está, únicamente una ley nacional, puede crear nuevas competencias y determinar cuál es el tipo de competencia, es decir, si va a ser una competencia privativa, exclusiva, concurrente o compartida, y en caso, por ejemplo, de ser una competencia exclusiva, ¿a quién se le va a asignar? Si se le va a asignar al nivel central del Estado o si se le va a asignar a algún nivel municipal o departamental. Respecto a lo que les decía, igual una diferencia entre la competencia privativa y competencia exclusiva viene a ser la transferencia y delegación. En el caso de la competencia privativa no existe esta posibilidad de transferir o delegar competencias, pero sí en el caso de competencias exclusivas. Es por eso que la transferencia viene a ser un mecanismo de movilidad competencial de manera definitiva, es decir, lo que se hace es transferir una responsabilidad específica que ha sido asignada al nivel de gobierno A, para que este nivel de gobierno B al que se le transfiere esta competencia pueda desarrollar, con la diferencia de que esta transferencia viene a ser definitiva, es decir, no se la puede recuperar. Y la delegación, que viene a ser la posibilidad de lo mismo, ¿no? De poder habilitar otro nivel de gobierno para que ejerza una responsabilidad específica, pero que esta responsabilidad que ha sido asignada puede ser revocada en cualquier momento, es decir, no se la pierde, sino más bien lo que se hace es como que prestarla e ir evaluando si lo está ejerciendo bien. Si se ve bien, pues no hay la necesidad de revocar esa delegación que se ha hecho. Sin embargo, si se ven que existe algún tipo de problemas, no se está cumpliendo con el acuerdo o convenio que se ha suscrito de la delegación, se puede revocar esa misma. Por esta parte, igual quisiera explicarles que la transferencia y delegación de competencias está vinculada únicamente a las competencias exclusivas, es decir, no se puede hacer o suscribir un convenio para delegar competencias o responsabilidades vinculadas a las competencias concurrentes, compartidas o privativas. Y también que únicamente se puede transferir o delegar la facultad reglamentaria y ejecutiva. Es decir, la facultad legislativa está reservada para el gobierno autónomo titular o para el nivel central, si fuera el titular de la competencia exclusiva. Y únicamente podría transferir y delegar la facultad de emitir el reglamento y de ejecutar la normativa como tal. Eso es lo que habíamos visto igual referente al régimen competencial, que obviamente es lo que vamos a ver y va a entrar también a la evaluación final que va a realizarse el fin de semana. Ahora es importante que veamos el régimen económico-financiero. En lo referente al régimen económico-financiero está vinculado en sí a los recursos que van a tener los distintos niveles de gobierno y también va a estar vinculado específicamente a la generación de recursos adicionales y de tributos, ¿no? Que es lo que también nos interesa en lo referente a la ley 105. Para entender el régimen económico-financiero, que es en sí el tema más relevante vinculado a la generación de recursos, se determina como concepto básico que este viene a ser el conjunto de principios y disposiciones legales para la administración de recursos asignados a las entidades territoriales autónomas y que estos puedan ser utilizados para el ejercicio de sus competencias, ya sean estas en salud, educación, vivienda, electricidad, agua potable, entre otros. Eso es importante que recuerden, ¿no? ¿Por qué estudiamos el régimen económico-financiero?
Bueno, ¿por qué es eso? ¿No? Es este conjunto de principios que van a permitir la administración de los recursos de una manera adecuada por parte de las zetas. Y también de esta manera puedan en sí invertirlos, pero conforme a las competencias que les han sido asignadas en los sectores que les corresponden. Para tal efecto se han determinado lineamientos específicos, que son 5. Como les había indicado igual anteriormente, tenemos la sostenibilidad financiera, en el marco del cual lo que se va a buscar al momento de administrar los recursos y de generar nuevos recursos es de que estos sean sostenibles financieramente, es decir, que exista la posibilidad de generarlos a largo plazo. Asimismo, ver de que otro lineamiento que se cuenta es con la autonomía económica financiera, es decir, que el gobierno autónomo como tal lo que va a poder es determinar en qué va a gastar sus recursos y ellos van a definir cómo los van a planificar y presupuestar. Entonces existe esta autonomía económica financiera para que las entidades territoriales autónomas puedan determinar cómo van a generar más recursos y cómo los van a administrar. Por otro lado tenemos la equidad con solidaridad, que viene a ser igual un lineamiento fundamental, pero está vinculado esto a que los recursos con los que se cuentan deben ser utilizados de manera equitativa entre la población. Y en el caso de que hubiera la necesidad de actuar con solidaridad para sectores que estén más desprotegidos, también tiene la posibilidad de hacerlo, como un lineamiento. Luego tenemos la obligación de coordinar y la lealtad institucional, que son 2 principios fundamentales y lineamientos, ya que en el marco de esto vamos a tratar de utilizar mejor nuestros recursos. A través de la coordinación, considerando de que hay otros niveles de gobierno, como les había explicado en su momento, a través, por ejemplo, de la unidad de proyectos especiales, estos proyectos SUPRE, que ya invierten en temas deportivos o en temas de salud, en el marco de los cuales se construyen o centros deportivos o establecimientos de salud, pero que pueden ser de alguna manera competencia del nivel departamental o municipal, pero con el objeto de facilitar y mejorar el acceso a la salud de la población. Lo que se hace es coordinar entre el nivel central del Estado y el nivel departamental o municipal y determinar la posibilidad de construir infraestructura que tal vez no abarcaría o no alcanzaría los recursos que son asignados a los gobiernos. Entonces, de esa manera, la coordinación viene a ser ese vínculo que pueden generar con el objeto de generar un desarrollo de las competencias. Y la lealtad institucional, que viene a ser esta obligación de los niveles de gobierno de coordinar, es decir, de alguna manera de no actuar a las espaldas de los otros niveles de gobierno con el objeto de tratar de mejorar la utilización de recursos públicos y siempre actuar de una manera adecuada entre las partes. Y por último tenemos el lineamiento de asignación de recursos suficientes. Al momento de hablar del régimen económico financiero, sí es importante que se prevea que se están asignando los recursos que son necesarios para el desarrollo de la ley que se vaya a crear o para el desarrollo del reglamento y la ejecución de la misma ley, como les indicaba, y vamos a ver igual más adelante en este resumen. Lo que se ha visto es de que en el caso de que se quiera crear un tributo, ya sea esto un impuesto, una tasa, una patente, se tiene que valorar si es que se existen estos recursos suficientes para poder administrar en sí el cobro de este tributo, porque podría tratarse de un tributo como el tema de afectación al medio ambiente por vehículos automotores, que viene a ser un impuesto asignado a los gobiernos autónomos municipales, que tal vez no tienen las cualidades o la capacidad de poder analizar si es que ese vehículo está de alguna manera contaminando el medio ambiente, considerando que para el efecto se tendrían que hacer revisiones técnico-vehiculares que les posibiliten en sí determinar cuál es el grado de afectación. Entonces sí se tiene que valorar eso, ¿no? Si es que se cuenta con los recursos suficientes y si se le ha asignado en sí estos recursos para que puedan ejecutar estas competencias. Del mismo modo habíamos visto que se cuenta con recursos públicos, ¿no? Estos recursos públicos en sí son aquellos ingresos que han sido percibidos por el Estado, considerando al Estado tanto el nivel central como los gobiernos autónomos. Estos recursos percibidos
lo que van a hacer es tratar de financiar el desarrollo de sus funciones a través de la inversión en gasto corriente, a través de sueldos y salarios, y en gastos de inversión, que viene a ser en sí la inversión en las distintas competencias que han sido asignadas a los distintos niveles de gobierno. Para este efecto se han determinado distintos tipos de recursos, entre ellos los ingresos tributarios, los ingresos no tributarios, las transferencias, las donaciones y los créditos externos e internos. Y esto con el fin de que los distintos niveles de gobierno puedan ejercer sus competencias. O sea, están vinculados a esto, ¿no? Se les da recursos, pero los recursos, como les indicaba anteriormente, tienen que estar ligados a las competencias que han sido asignadas, porque si se gastaría recursos, ya sea por parte del nivel central del Estado, por el nivel departamental o municipal, en alguna competencia que no les ha sido asignada, se estaría utilizando unos recursos de una manera inadecuada y podría ser sujeto o pasible esto a responsabilidad por la función pública. Para empezar, quisiera mostrarles aquí los ingresos no tributarios que están vinculados a las regalías, a las patentes por explotación de recursos naturales y a la venta de bienes y servicios, que es en sí esta otra posibilidad que tienen los gobiernos de generar sus recursos propios. Luego tenemos las transferencias, que están vinculados en sí a la transferencia, valga la redundancia, que realiza el nivel central del Estado a los distintos niveles de gobierno. Puede ser a través de la coparticipación tributaria, que bueno, es un porcentaje de esta coparticipación que se va a transferir tanto al gobierno autónomo municipal, al Tesoro General del Estado, a las universidades, entre otros. Luego tenemos el impuesto directo a los hidrocarburos, el impuesto especial a los hidrocarburos y sus derivados, el fondo de compensación que se ha determinado para aquellos gobiernos autónomos departamentales que no perciben un monto un monto de regalías menores, se les va a dar un fondo de compensación, y también aquellos recursos que sean transferidos para el cumplimiento de aquellas tareas que se han delegado o transferido en el marco de este mecanismo de movilidad competencial. Luego tenemos a los créditos y donaciones, que vienen a ser en sí los créditos externos e internos, que son las posibilidades de generar compromisos de deuda. Es decir, que los gobiernos autónomos o el nivel central se endeuden en el marco de la normativa del nivel central del Estado. Es decir, el gobierno autónomo quisiera endeudarse, tiene que enmarcarse y dar cumplimiento a lo que determina la ley del presupuesto general del Estado, que generalmente establece ciertas condiciones, ya sea que de alguna manera estos gobiernos autónomos generen algún tipo de certificación respecto a su capacidad de endeudamiento, porque puede ser que muchos gobiernos tengan los recursos suficientes para endeudarse, pero tengan otras deudas pendientes, ¿no? Y estas deudas pendientes les van a imposibilitar seguir endeudándose más. Entonces sí es importante que se enmarquen en la normativa del nivel central del Estado. Y por otro lado tenemos las donaciones, que en sí no generan ningún tipo de compromiso o algún tipo de deuda, simplemente son recursos que se otorgan sin exigir una contraprestación a cargo, y como les decía, no se compromete o no hay un compromiso de pago de los mismos. Perdón. También les había explicado que hay límites de gasto. Estos límites de gasto están vinculados a que los recursos este recurso público que habíamos visto anteriormente, no puede ser utilizado en 100% para gasto corriente o en 100% para gasto de inversión, ya que se ha visto que muchos gobiernos autónomos abusaban tal vez, ¿no?, de esto, de que la mayoría o gran parte de los recursos lo utilizaban para pagar sueldos y salarios, y bueno, que el órgano legislativo y el alcalde municipal tengan salarios muy altos, y sin embargo descuidaban toda la parte del gasto de inversión. Entonces, con ese objetivo de que se evite este problema, se ha determinado que el departamento y la región iba a utilizar máximo un 15% de los recursos que se les ha asignado en gasto corriente, es decir, sueldos y salarios, y que el resto, 85%, iba a ir dirigido al ejercicio de las competencias a través de gasto de inversión. Y por otro lado tenemos los municipios y gobiernos indígenas originarios campesinos, los cuales el 25% como máximo pueden ser utilizados en sueldos y salarios, y el 75% va a estar vinculado siempre a gastos de inversión.
Ahora bien, este es el tema que les decía sobre la ley 154, y bueno, la ley que está más, el tema que está más vinculado en sí al diplomado que estamos pasando, que viene a ser los ingresos tributarios, es decir, esta cualidad o esta posibilidad que tienen los gobiernos autónomos de percibir ingresos por el cobro de tributos, ya sean estos impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales. Estos serían los 4 tipos de tributos que se han determinado por la Constitución Política del Estado, los cuales pueden cobrar los distintos niveles de gobierno. Para poder entender mejor, tenemos que ver de que un tributo es una obligación en dinero que el Estado impone a la población para el cumplimiento de sus funciones. Cuando hablamos de Estado en esta parte, es decir, la determinación de obligaciones por parte del Estado, podemos dirigirnos, podemos hablando no solamente de un nivel de gobierno, estamos hablando del nivel central del Estado, del nivel departamental, del nivel municipal y el nivel indígena originario campesino. Es decir, estos distintos niveles de gobierno tienen la posibilidad de crear tanto impuestos, tasas y contribuciones especiales. Y en el caso de municipios, además puede crear patentes. Esto va a poder hacerlo en el marco de sus competencias. Es decir, en el caso de la creación de tasas, patentes, contribuciones especiales, se va a ligar a las competencias que han sido asignadas. Y en el caso de impuestos, esto va a estar ligado a la clasificación y determinación del nivel central del Estado a través de la ley 154, es decir, cuáles son los dominios tributarios que van a tener los distintos niveles de gobierno. Como les había mostrado, este es el primer análisis competencial referente a los tributos, que es importante y muy relevante que lo veamos, que viene a ser la competencia, en primer lugar, compartida, en la cual se determina que va a ser el nivel central del Estado el encargado de determinar la regulación que posibilite la creación y modificación de impuestos de los gobiernos autónomos, es decir, regule cuál va a ser el procedimiento para que se puedan crear y en algún momento modificar los impuestos de los niveles subnacionales. Por otro lado, también es importante ver de que se les ha asignado competencias para la creación de tributos a los distintos niveles de gobierno. En el caso del nivel central del Estado, se le da la posibilidad, a través de una competencia privativa, de crear impuestos, tasas y contribuciones especiales. En el caso del departamento, igual, en el artículo 300 de la Constitución Política del Estado se determina que este nivel de gobierno va a tener una competencia exclusiva, por un lado, para crear impuestos, y por otro lado también se le asigna una competencia exclusiva para crear tasas y contribuciones especiales. En el caso del municipio, de la misma manera, cuenta con la posibilidad de crear impuestos, pero a la vez también tiene la posibilidad de crear tasas, contribuciones especiales y adicionalmente patentes, del mismo modo que el gobierno autónomo indígena originario campesino. En el caso del nivel central, la ley 154 lo que hace es determinar los dominios tributarios. Como les había indicado, esta ley lo que hace es de manera enunciativa, pero no limitativa, es decir, simplemente hace enumeración de algunos dominios específicos que han sido asignados al nivel central del Estado, pero no limita a que estos van a ser los únicos, sino determina de que a través de una ley, el nivel central del Estado puede crear otro tipo de dominios tributarios. Por un lado tenemos al valor agregado, el régimen complementario al impuesto al valor agregado, el impuesto a las utilidades de las empresas, el impuesto a las transacciones, el impuesto al consumo específico, todavía se hacía mención al impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Sin embargo, como ya les había indicado, en el caso de los departamentos ya todos han elaborado su normativa respecto a su competencia de vincular a la transmisión gratuita de bienes, por lo tanto ya no lo cobra el nivel central del Estado, a las salidas al exterior y gravámenes y el gravamen aduanero. El departamento igual en el caso del departamento, igual la ley 154 determina los dominios departamentales para el cobro de impuestos. En este caso lo que hace es determinar que el departamento puede cobrar impuestos por la transmisión gratuita de bienes, por la propiedad de vehículos a motor, pero de navegación aérea y acuática,
y a la afectación del medio ambiente, pero que no esté vinculado en este caso a los vehículos automotores, que sería competencia del municipio, ni a los sectores estratégicos, como ser hidrocarburos, minería, electricidad. Por otro lado, tenemos al gobierno autónomo municipal, que cuenta con 5 dominios tributarios que han sido definidos por la ley 154, que es también relevante que los conozcan, que viene a ser el impuesto a la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, el impuesto a la propiedad de vehículos automotores pero terrestres, a diferencia del departamento. Les había dicho que en caso de navegación aérea y acuática es el departamento. En caso de automotores terrestres, vehículos, motocicletas, automóviles o motocicletas, viene a ser competencia del municipio. A la transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores, a diferencia del departamento que tiene transmisión gratuita, la transferencia onerosa, es decir, cuando existe un contrato de compraventa de bienes inmuebles y de bienes muebles y vehículos automotores en sí, es competencia del municipio. La posibilidad es potestad tributaria de este nivel de gobierno el crear este impuesto. También tenemos el impuesto al consumo específico sobre la chicha de maíz y el impuesto a la afectación del medio ambiente, pero que esté generado por vehículos automotores únicamente. Y en el caso del gobierno del gobierno indígena originario campesino, este nivel de gobierno va a poder ejercer las mismas, y va a tener las mismas potestades tributarias que el gobierno autónomo municipal, es decir, los mismos impuestos puede crear. Para poder entender, vamos a ver como, por ejemplo, los impuestos municipales. En este caso vemos de que la definición del impuesto viene a ser que un impuesto es un tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación prevista por ley relativa al patrimonio, ingresos y consumo del contribuyente. Es decir, el impuesto viene a ser esa obligación que ha sido generada, como les indicaba, por una ley, y esto en el marco del principio de legalidad. El principio de legalidad en sí está vinculado a la obligación de que todo tributo que se vaya a crear tiene que ser creado por, no así por una norma reglamentaria o por una normativa de carácter ejecutivo. Entonces tiene que ser sí o sí elaborada por una ley específica. En el caso de el hecho generador y una base imponible, como ven aquí en el ejemplo, en el caso del gobierno autónomo municipal, la propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales. En este caso, como un ejemplo, para poder determinar cómo es que vamos a hacer el cobro por este hecho generador que ha sido asignado, lo que se hace generalmente, esto es en la mayoría de los casos, es utilizar como base imponible en sí un avalúo de la propiedad. Para poder determinar cómo es que se va a hacer este avalúo de la propiedad, lo que se hace es la evaluación del terreno y de la construcción, la actualización de la escala impositiva y la fecha de vencimiento del impuesto. En base a esto es que se va a determinar cómo es que vamos a calcular o en base a qué se va a calcular la alícuota correspondiente al pago del porcentaje del impuesto como tal. Del mismo modo podemos ver como ejemplo a los vehículos automotores, es decir, en el caso de vehículos automotores terrestres, igual existe una base imponible que va a estar vinculada al valor referencial de importación y porcentajes de depreciación, por ejemplo. Por otro lado, tenemos igual la actualización de la escala impositiva y la fecha de vencimiento del impuesto. Esto, por ejemplo, puede variar, puede estar vinculado, por un lado, a el tipo de vehículo que se está comprando, si es un vehículo de transporte público, si es un vehículo con un motor de mayor capacidad, es decir, si de alguna manera este vehículo utiliza combustible de gas natural o si utiliza diésel o gasolina, si el vehículo tiene más de 4 únicamente de 2 puertas, todo esto va a ser utilizado al momento de determinar la base imponible con el objeto de definir la alícuota correspondiente. Del mismo modo, transferencia onerosa, que puede ser el valor efectivamente pagado en dinero y o en especie al momento de adquirir el bien, o también puede estar vinculado al valor comercial. Por ejemplo, esto es claro en el caso de compra y venta de bienes inmuebles,
lo que hace la Alcaldía de La Paz es determinar este valor en el marco de, o sea, considerar al momento de hacer el pago el valor comercial, porque puede ser de que el inmueble que se haya vendido esté por debajo de su valor comercial, y lo que ellos hacen es actualizar tu monto al valor comercial con el objeto de que ellos no pierdan, o que de alguna manera se prevea de que no se engañe o se haga contratos por menor monto con el objeto de evadir o pagar menos impuestos. En el caso de la chicha, bueno, según el volumen de venta. En el caso de afectación del medio ambiente de vehículos automotores, se puede hacer en función a indicadores de medición de contaminación. Como les indicaba, esto todavía no ha sido desarrollado. No conozco algún caso, y en lo que he revisado en esta gestión y gestiones pasadas, tampoco he visto que se haya creado en sí un impuesto vinculado a la afectación del medio ambiente por vehículos automotores, ya que por un lado no existen gobiernos autónomos municipales que por ahora estén haciendo la revisión vehicular, ya que la revisión la está haciendo la Policía Nacional, y por otra parte tampoco existe, o sea, a veces hay un contrasentido respecto al impuesto a la propiedad del vehículo, y por otro lado también cobrar otro impuesto a la afectación por el medio ambiente. Entonces sería de alguna manera generar más impuestos, y bueno, a la fecha no existen gobiernos municipales que hayan elaborado este tipo de regulación sobre este impuesto. Más que todo por los costos que implica, ¿no? Porque como les había indicado, este es uno de los impuestos que va a implicar mayor cantidad de costos para su implementación, considerando de que se tienen que hacer análisis para verificar si este vehículo automotor está generando contaminación o no al medio ambiente y está afectando de alguna manera. Por otro lado, tenemos las tasas tributarias. Como les indicaba, las tasas tributarias pueden ser creadas por el nivel central del Estado, por el departamento, por el municipio, por la autonomía indígena, originaria y campesina. En sí, la tasa viene a ser un tributo cuyo hecho generador es la prestación de servicios y o realización de actividades sujetas a normas de derecho público individualizadas en el contribuyente. En sí, el cobro es eso, ¿no? Este cobro la tasa es una prestación de un servicio específico, es decir, un servicio que presta el gobierno autónomo municipal o un servicio que va a prestar el nivel central del Estado, y se le va a hacer el cobro de una tasa. Esto puede estar vinculado a servicios públicos, es decir, aseo urbano, alumbrado público, cementerios, cremaciones, la terminal de buses. Esto sería el cobro por este servicio que se estaría dando, ¿no? Un servicio público como tal. Pero también puede hacerse el cobro por servicios técnicos, es decir, por la prestación de servicios técnicos que realicen los gobiernos autónomos. Puede estar vinculado a la aprobación de planos de urbanización, a la determinación de línea y nivel, puede estar vinculado a la determinación de límites municipales, departamentales, es decir, estos servicios técnicos, ya no servicios públicos, sino servicios técnicos que vayan a prestar los distintos niveles de gobierno. Y por último, tasas vinculadas a servicios administrativos. Estos ya son servicios que en muchos casos nos generan un ingreso adicional a los gobiernos autónomos, con el objeto de que se brinden autorizaciones, certificaciones, legalizaciones, más que nada con el objeto de que se pueda hacer viable la posibilidad de contar con una oficina que nos certifique la legalidad de ciertos documentos, ¿no? Y para eso se requiere de un servicio, del cobro de una tasa, pero por estos servicios administrativos. Por otro lado, tenemos las patentes municipales. En el caso de las patentes municipales, vienen a ser una contribución o tienen un hecho generador en sí, el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público. O sea, para poder determinar una patente o para diferenciar una patente, tenemos que entender esto. Por un lado, la tasa viene a ser el cobro que se realiza por la prestación de un servicio, y la patente que viene a ser el cobro que se realiza por el uso o aprovechamiento que se ha realizado a bienes de dominio público. Y también a la obtención de autorizaciones para la realización de actividades económicas.
Entonces, este tipo de patentes, que viene a ser únicamente competencia de los gobiernos autónomos municipales, tienen una clasificación, ser patentes vinculadas al funcionamiento. Estas patentes de funcionamiento en sí son autorizaciones o permisos, ya sean anuales o eventuales, para el funcionamiento de comercio, industria y servicios en general. Podemos ver aquí como ejemplo, como base imponible, el tipo de actividad económica, y superficie, es decir, para poder definir cómo vamos a desarrollar la patente por el funcionamiento, vamos a valorar todo esto, ¿no? Dónde está ubicado, cuál es el tamaño de la superficie que se les estaría autorizando para que ellos puedan, o se estaría dando permiso para que ellos puedan realizar sus funciones, ya sea de comercio o industria. Por otro lado, tenemos las patentes, pero vinculados a la publicidad y propaganda. Esta publicidad o propaganda es en sí la autorización para que ellos puedan difundir, ¿no?, sus carteles específicos sobre sus productos o sobre los servicios que presta en sí el sector privado. Y para esto se va a también determinar cómo va a ser imponible, ya sea la ubicación donde esté este sector, es decir, si es un área comercial o es un área residencial, el anuncio, es decir, si es un anuncio bastante amplio o es un anuncio más pequeño, la frecuencia de distribución, la localización, la base de sustentación, entonces todo esto implica como base imponible al momento de determinar cuál es el monto que se va a pagar por la patente. Por otro lado, también tenemos el pago de patentes por espectáculos y recreaciones públicas. Esto va a estar vinculado, por ejemplo, a que se hagan espectáculos públicos como conciertos, o en muchos casos que se cierren las calles para hacer entradas folclóricas. También está ligado al requerir un permiso para que el gobierno autónomo municipal dé viabilidad a la posibilidad de cerrar una calle o de realizar este espectáculo en vía pública. Entonces, para eso también se hace el cobro de la patente. Y por la extracción de áridos y agregados, que es en sí una competencia que se les ha otorgado a los gobiernos autónomos municipales. Para esto se va a determinar cuál es, por ejemplo, ¿no?, el volumen de los áridos y agregados que se están extrayendo, la ubicación, si es en lecho del río, si es cerca de la ciudad, si es área urbana, si es que existe algún tipo de afectación al cauce del río. Todo eso se tiene que valorar al momento de cobrar la patente por extracción de áridos y agregados. Por último, respecto a esta parte de los tributos, tenemos las contribuciones especiales, que en sí son aquellos tributos cuya obligación tiene como hecho generador beneficios derivados de la realización de determinadas obras y actividades estatales, cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras y actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. Es decir, lo que se hace de esta manera es generar obligaciones para determinadas obras específicas, ¿no? Y en base a eso se determina que van a existir distintas formas de pago, o sea, no siempre va a ser el pago en dinero, sino también se pueden determinar como pago de estas contribuciones especiales la prestación de servicios personales, es decir, de que las personas a través de la misma mano de obra puedan pagar esta contribución especial y de alguna manera también puedan posibilitar o contribuir a través de brindar material, por ejemplo, ¿no?, que ellos se encarguen de dar la piedra en caso de que se quiera hacer un empedrado de las calles, o si se quiere hacer algún tipo de infraestructura, puede hacer que alguien traiga el fierro, traiga el cemento, con el objeto de aportar y de que si no tuviera la posibilidad de contribuir en dinero, pues pueda contribuir de otra forma, a través de su trabajo o a través de materiales. Puede ser utilizado, aquí como algunos ejemplos ven, al lado derecho, en la apertura de calles, en la pavimentación, en el ensanchamiento, en la construcción de vías, alcantarillado. En sí esto se ve más en áreas rurales, porque bueno, hay muchos municipios, como les decía, que no cuentan con los recursos suficientes para contratar una empresa constructora, sino más bien lo que hacen es, de alguna manera en beneficio de la comunidad, generar y reunir a la gente para que ellos se encarguen de aportar al momento de la construcción o del desarrollo de la infraestructura, y a eso se lo va a denominar contribución especial. Esto era ya lo que vimos la anterior clase, que viene a ser el contenido del hecho generador, es decir,
al momento, perdón, el contenido que debe tener cada tributo, es decir, cada tributo tiene que cumplir con la estructura tributaria. Esto es un requisito para poder crear un tributo como tal, ya sea impuesto, tasa o regalía. Perdón, impuesto, tasa, patente. Entonces, para poder crear tenemos que considerar de que cualquier tributo tiene que considerar el hecho generador, es decir, identificación del servicio público o actividad por la que se va a realizar el cobro, y determinar el ámbito material, personal o territorial. Si va a ser sobre un determinado tema, digamos, la tasa por la autorización de planos de construcción, ahí vamos a ver si el ámbito material, es decir, va a abarcar a todos los tipos de construcción o solamente construcción en de urbanización y otro tipo de construcciones. El ámbito personal, si solo va a ser para todas las personas que habitan o va a ser solo para las personas que quieran realizar una determinada actividad. Y el ámbito territorial, si se va a hacer una distinción entre área rural y área urbana, por ejemplo. Por otro lado tenemos el sujeto activo, que viene a ser el Estado como tal, ¿no? Y que viene a ser la instancia administrativa o la administración del tributo, que se va a encargar del cobro y de luego también la utilización del mismo. Luego tenemos el sujeto pasivo, que es el contribuyente, que es el encargado de cumplir con la obligación tributaria. Por otro lado tenemos la base imponible, que viene a ser en sí la determinación de cuáles van a ser las unidades de medida o el valor en el marco del cual se va a desarrollar la alícuota. Es decir, qué se va a considerar al momento de determinar cómo es que se va a realizar el cobro. Si fuera el tema de vehículos automotores, si se va a utilizar la antigüedad del vehículo o no se va a determinar la antigüedad del vehículo, o solo se va a considerar el valor comercial del vehículo, por ejemplo. Entonces, eso es la determinación de cuál va a ser la unidad de medida al momento de determinar. La alícuota viene a ser este valor fijo o porcentual que se va a aplicar para el cobro, es decir, el 1% de la base imponible o un determinado porcentaje con el objeto de que se pueda hacer este pago de la obligación, ¿no? Es en sí el monto se va a determinar a través de la alícuota. Y las exenciones, que viene a ser igual parte del contenido mínimo, que van a ser algunas dispensaciones o excepciones que se vaya a realizar para el cobro de tributos a ciertos sectores, ya sean sectores vulnerables o sectores del Estado, o sectores diplomáticos, por ejemplo, ¿no? Que vayan a ser, que tengan que excluirse del pago de estos tributos como tal. Entonces, como les había indicado, son 6 los contenidos mínimos que se tienen que considerar al momento de elaborar un tributo. Primero viene a ser el hecho generador. ¿Quién va a ser el sujeto activo? Que en todos los casos va a ser el Estado, pero puede ser el Estado a través del nivel central del Estado, el departamento o el municipio. El sujeto pasivo, ¿quién va a ser el contribuyente al cual se le va a hacer el cobro de este tributo? ¿Cuál va a ser la base imponible, esa medida de cálculo? ¿Cuál va a ser la alícuota, es decir, el valor porcentual o el monto específico a ser pagado? Y exenciones, ¿cuáles van a ser las exenciones? ¿A quiénes se les va a generar esta dispensación para el cumplimiento de la obligación tributaria? Para tal efecto, igual habíamos visto en la anterior clase que tenemos requisitos. Al momento de poder generar un tributo tenemos que considerar por lo menos 3 aspectos. El primero, que viene a ser la descripción detallada del servicio público o la actividad sujeta al cobro de la tasa o en sí el tributo como tal, es decir, lo que vamos a descripción de qué es lo que queremos cobrar, ¿no? Queremos cobrar una tasa por el alumbrado público, entonces ahí tenemos que señalar de que va a haber alumbrado público. Si bien el alumbrado público está más distribuido, está más cargado por la parte del área comercial, es decir, donde hay mayores centros comerciales por el tema de la cantidad o aglomeración de gente, igual podemos hacer una distribución distinta. Entonces se tiene que describir detalladamente cómo es que se va a hacer por qué servicio público se está pagando y cómo se está pagando ese servicio público. Luego vamos a identificar el sustento legal, que viene a ser en sí la competencia, como les decía. Si está vinculado al alumbrado público,
solo lo podría cobrar el nivel municipal, porque es una competencia del nivel municipal el alumbrado público, y no así del nivel departamental. En el caso del nivel departamental no podrían crear una tasa por el cobro de alumbrado, por el servicio de alumbrado público, porque no estaría en el marco de sus competencias. Y por último, el sustento técnico, que viene a ser en sí el cálculo del costo de la prestación del servicio y la cuantificación de usuarios. Sin embargo, el estudio técnico que veíamos anteriormente tiene que ser más preciso. Este documento va a ser el mecanismo o el documento en el cual este sustento que nos dé la posibilidad en sí de saber si es viable o no la creación de un impuesto. Entonces, para eso es importante que se considere en todos los casos mínimamente el que se determinen costos unitarios, directos e indirectos. También se determine la estimación de cuántos van a ser los usuarios del servicio en caso de tasa, y también cuántos van a ser los contribuyentes en caso de impuestos o patentes. También determinar cuál es la inversión que va a ser necesaria a través de la adquisición de activos, la generación de una nueva oficina o por lo menos de una nueva unidad encargada del cobro de este impuesto o tributo, el flujo financiero de cuáles van a ser los ingresos y egresos, y el valor presente neto como tal, ¿no? Con base a estos elementos se va a poder determinar de alguna manera el sustento técnico para poder crear un tributo, ya sea impuesto, tasa, patente o contribución especial. Ya como habíamos visto, si bien antes estábamos viendo cuáles son los elementos, es decir, que de alguna manera tienen que enmarcarse en la estructura tributaria determinada por el Código Tributario Boliviano, también de que tienen que cumplir con ciertos requisitos como que existe una descripción detallada, que exista un sustento técnico y que exista un sustento legal para la creación del tributo. Existe un procedimiento, es decir, en primera instancia lo que hace la Constitución es determinar estos principios, ¿no? El artículo 323 determina cuáles son los principios de política tributaria, cuáles son los procedimientos y las condiciones limitantes que tienen que cumplir y que tienen que estar establecidos dentro, al momento, de la creación del impuesto. Luego, como procedimiento, tenemos eso, ¿no? De que tiene que, en el marco de la ley 154, como les había indicado, en el marco de esta ley se establece la creación, el procedimiento y la regulación para la creación y modificación de impuestos. En base a eso, lo que requiere es de que se valore y de alguna manera se trate de analizar estos principios tributarios, ¿no? Vinculados a la capacidad económica, igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y capacidad recaudadora, y que estos puedan ser regulados, una vez que se haya definido todo esto tendría que ser regulado a través de una ley departamental o municipal, ¿no? En base al dominio tributario en sí. Esto ya lo habíamos en la anterior clase, que está vinculado a las condiciones ilimitantes. Creo que no nos va a alcanzar el tiempo si seguimos analizando a detalle, entonces vamos a saltar un poquito. Igualmente, con el objeto de generar esta normativa que regule tributos, ya sean impuestos, tasas, patentes o contribuciones especiales, es importante considerar el procedimiento como tal. Es decir, si se quiere de alguna manera regular un impuesto, lo que se tiene que hacer es emitir una iniciativa legislativa a través del órgano ejecutivo o el órgano legislativo, en la cual se determine el sustento legal, el sustento técnico y la descripción del impuesto, y este impuesto, este proyecto de ley, se va a remitir al órgano competente, es decir, al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, para que ellos emitan un informe. Este informe que va a hacer en sí, va a verificar en sí el cumplimiento de los principios y condiciones que les indicaba, si se enmarca en la estructura tributaria y si está cumpliendo con la clasificación de hechos generadores, es decir, si se están marcando los hechos generadores determinados por la ley 154. Si es que cumple estas características, los principios, estructura y se enmarca en el hecho generador, se va a emitir un informe favorable, es decir, que sí cumple
se verifica que está en el marco de la Ley 154 y la Constitución. En caso de que no sea favorable, es decir, se emite un informe desfavorable, se va a remitir al órgano, al gobierno autónomo que está pretendiendo crear este impuesto, y se va a tratar de subsanar. Si subsana, igualmente vuelven a remitir para que se emita el informe que determine la favorabilidad de la creación de este impuesto, y si es favorable el informe, ya se puede aprobar la ley para que esta pueda ser sujeta a promulgación por parte del alcalde y entre en vigencia. Aquí, como ven, es un resumen en sí del tratamiento del proyecto de ley, que viene a ser el proyecto de ley, el informe técnico, el informe favorable, la promulgación de la norma. Y esto ya hemos visto que viene a ser la justificación técnica, económica y legal. Por otro lado, del mismo modo, para la creación de tasas y patentes, tienen como respaldo normativo igual la Constitución, la Ley Marco de Autonomías, que hace referencia en sí, a diferencia de la Ley 154, no tenemos una ley que establezca o que clasifique cuáles son las tasas y las patentes que pueden crear el nivel municipal y el nivel departamental. Por tal efecto, la única regulación en la cual se marca la creación de tasas y patentes es la Ley Marco de Autonomías, que a través de su disposición adicional primera determina que las zetas para la creación, modificación o supresión de tributos en el ámbito de sus competencias lo realiza mediante leyes. Por un lado, determina el principio de legalidad, es decir, que toda tasa o patente, no solo los impuestos, sino también tasas y patentes y contribuciones especiales, tienen que ser creados a través de ley. Y la disposición adicional segunda nos dice que para la creación de estos tributos se tiene que emitir un informe técnico igualmente por parte de la instancia competente, que es el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, si bien la ley 154 nos da un procedimiento para tener un informe favorable o desfavorable que nos viabilice la posibilidad de crear impuestos en el marco de los hechos generadores determinados, en el caso de tasas y patentes también tenemos una normativa específica, que es la ley 031, que establece que tiene que existir un informe técnico que establezca si la tasa y patente se enmarca en sí a los principios tributarios establecidos por la Constitución y por el Código Tributario Boliviano y a la estructura tributaria como tal. Del mismo modo, al no ser tan detallado el procedimiento de la Ley Marco de Autonomías, lo que se ha hecho es de que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de alguna manera lo que hace es verificar los principios y también la estructura tributaria y determina igual dictámenes favorables o desfavorables. Sin embargo, estos dictámenes tienen ciertos límites, ya que se constituyen en una recomendación para que los gobiernos autónomos verifiquen si están de acuerdo o no con estas recomendaciones. A diferencia del impuesto que está en la ley 154, este informe, en el caso de tasas y patentes, sí es importante y relevante contar con el objeto de saber si están de acuerdo a la Constitución o no, conforme al análisis que realice el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Sin embargo, se constituye en una recomendación del nivel central del Estado. Por lo que en este caso, para poder realizar la creación de tasas o patentes, se va a hacer del mismo modo una descripción general, es decir, cuál es el servicio por el cual se estaría pagando esta tasa, cuál es la problemática, justificación de la necesidad. Del mismo modo se va a tener que hacer el análisis de costo, ¿no? Como veían, para cualquier tributo se va a realizar el mismo análisis del sustento legal, técnico y la descripción específica. Como pueden ver acá, simplemente a modo de identificación y mención, aquí tenemos los dominios de los distintos tipos de impuestos, ¿no? Por un lado, en el caso de impuestos indirectos, IVA, IC, y aquí tenemos porcentaje y la ley específica que los crea. Todo esto en el caso del nivel nacional. Como ven, son varios hechos generadores que se tienen varios impuestos también. Del mismo modo tenemos en el caso de los tributos departamentales, el impuesto a la transferencia gratuita de bienes, que bueno, está sujeto a la asociación hereditaria, donaciones de bienes, sean estos inmuebles, muebles, que estén sujetos a registro público.
Y aquí hay por un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de alícuota, por ejemplo, del 1% del total del monto comercial del bien. 10 y 20% tal vez sobre el avalúo de bienes y derechos. Esto ya va a variar en base a la legislación que emita cada nivel departamental. En primera instancia, antes de que se determine que cada departamento iba a determinar su base imponible y la alícuota, la ley 843 definía cómo iba a ser cobrado este impuesto. También tenemos impuesto a la propiedad de navegación aérea y acuática, y como les decía, no existe, no conozco algún ejemplo por ahora que establezca este tipo de impuesto, y la afectación al medio ambiente, en el caso del departamento, tampoco existe algún tipo de registro de normativa que esté vigente. Y como ya habíamos visto, estos son los tipos de, los dominios tributarios municipales. Hasta este punto habríamos concluido con todo lo que hemos visto en las anteriores clases. Ya habríamos analizado la ley 031, el régimen autonómico, el régimen competencial, el régimen económico-financiero y también la ley 154. En sí, todo esto es lo que va a entrar en la evaluación que van a realizar este fin de semana, y bueno, espero que les haya servido. Hasta este punto, ¿tuvieran alguna consulta o en algún punto que quisieran profundizar antes de continuar con la clase? Ya que se nos ha consumido el tiempo, sí tenía preparadas algunas preguntas, pero bueno, era más que todo repasar lo que habíamos visto en la clase. Ya que no tienen más bien ustedes más preguntas para poder profundizar, sí quisiera entrar un poquito a ver el ejemplo que nos habían pedido de análisis competencial de peaje. En sí, este es un tema complejo. Al hablar de peaje, ya con el objeto de no quedarnos con las dudas, lo que he buscado en sí son las competencias que están vinculadas al sector. No le podía voltear una presentación por temas de tiempo, sin embargo, como pueden ver en pantalla, para poder hablar de peaje tenemos que hablar en sí de varios sectores a la vez. Sector de transporte, sector de caminos, sector de carreteras. En este caso, en primer lugar, lo que tenemos que ver es que para poder hablar del peaje tenemos que considerar de que existen distintos tipos de carreteras en el Estado Plurinacional de Bolivia. Por un lado tenemos la carretera de la red fundamental, la carretera de la red departamental, red municipal y las carreteras de la red vecinal o comunales. Esto conforme a lo que establece el artículo 192 de la ley 165, que es la ley de transporte. Luego, si hablamos de materia de carreteras como tal, también la Constitución Política del Estado, como les había indicado, ha hecho una asignación competencial, una asignación primaria. Considerando el ejemplo y la consulta que se había hecho en la anterior clase, que estaba vinculado en sí al peaje, acá en la autopista en la ciudad de La Paz, se tiene que considerar que esta autopista es parte de la red fundamental, porque en sí es parte del camino principal que va a unir en sí más de un departamento. En ese caso, contamos de que el nivel central del Estado cuenta con competencia exclusiva para la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras en esta red fundamental. Si habláramos únicamente de carreteras que no se constituyan en red fundamental, pero que sí juntaran, por ejemplo, a dos municipios, como es el caso de la autopista también, que viene a ser que junta el municipio del Alto y el municipio de La Paz,
podría constituirse en una red departamental. Si fuera el caso, esto se constituye en una competencia del gobierno autónomo departamental, en el marco del cual este nivel departamental puede hacer la planificación, diseño, construcción, conservación y administración de carreteras de la red departamental. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros sabemos que es una red fundamental y no una red departamental? Lo que ha hecho en sí la ley 165 en su artículo 193 es determinar ciertos criterios necesarios para poder clasificar en sí las redes fundamentales y las redes departamentales. En el caso de la red vial fundamental, establece que esta va a ser la que vincule entre sí las capitales de los departamentos, es decir, puede ser la ciudad de La Paz con la capital del departamento de Oruro, que sean parte de la conexión con carreteras internacionales que vinculen al país, con los países limítrofes, que conecten entre sí dos o más carreteras de la red fundamental. Como les indicaba, es un camino principal y por lo tanto, al conectar de alguna manera en sí la carretera fundamental que va a dirigirse al departamento de Oruro y otra que vaya a dirigirse al departamento de La Paz y a otros departamentos, entonces sí se constituiría en una red fundamental, una red vial fundamental, y por lo tanto viene a ser competencia del gobierno autónomo, perdón, del nivel central del Estado, ya que si fuera una red departamental se tendría que enmarcar en estos criterios establecidos en el artículo 194 de la ley 165, en donde se establece que van a ser considerados red departamental aquellos que integren las distintas regiones de un departamento, podría ser, que se conecten directamente con la red fundamental, también podría ser, considerando que están las carreteras principales, que permitan la conexión corta a través de caminos municipales, que vinculen las capitales de provincia como tal, que conecten con sistemas de transporte multimodal, entre otros. Sin embargo, considerando esta conexión entre las carreteras de la red fundamental y otras características, se ha determinado que va a ser parte de la red fundamental y por ende competencia del nivel central del Estado. Ahora bien, en sí, ya entrando al tema de peajes, la administración de la infraestructura de la red vial fundamental viene a ser responsabilidad de la ABC o de la Administradora Boliviana de Carreteras. Ellos se van a encargar de administrar la infraestructura de esta carretera y también determinar cómo es que se va a hacer el mantenimiento de esta red, y que para tal efecto se necesita de financiamiento. Y uno de los mayores ingresos para poder generar el mantenimiento de una carretera viene a ser la recaudación a través del cobro de peajes. Ahora, habiendo definido de que la competencia de carreteras y la administración de la red fundamental es del nivel central del Estado, vamos a ver el tema específico que son los peajes, que viene a ser el mecanismo para poder financiar en sí el mantenimiento y otros aspectos vinculados a esa carretera como tal o a esa red fundamental. En ese caso existen dos normativas principales que se deben considerar, una que es el Decreto Supremo 25.134, donde se establece que una de las fuentes de financiamiento, que es similar a lo que habíamos visto, siempre va a ser primordial la recaudación que se determina a través de peajes. Estos peajes o el monto del peaje tiene que ser elaborado o elevado al Ministerio de Desarrollo Económico, que bueno, ahora ha cambiado de denominación, que bien está repartido en sí al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas una parte y otra parte al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y la Superintendencia de Transporte, que ahora viene a denominarse la ATT, ¿no? La Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte. En base a eso que se va a hacer el análisis técnico. Igualmente, el artículo 204 de la ley 165 establece que la estación del cobro de peaje es un lugar apropiado en la ubicación y tamaño que permite el desarrollo de la actividad operativa y de la autoridad competente del nivel central. Asimismo, señala que el funcionamiento de esta se desarrollará en la red vial fundamental. La creación, eliminación y reubicación de las estaciones de cobro de peaje serán propuestas aprobadas por la autoridad competente del nivel central del Estado. Entonces, para poder crear un peaje,
Primero, la ubicación, y también el monto tiene que ser determinado por el nivel central del Estado. Y asimismo establece que, conforme a tal previsión, el artículo 105 de la ley 165 señala que la autoridad competente es la encargada de administrar directamente el cobro del peaje, pasajes y control de pesos y medidas de la red vial fundamental, y tendrá la atribución y competencias establecidas en la normativa específica. La categorización vehicular, entre otros temas, tanto como la creación y ubicación. Es decir, no hace referencia necesariamente a que existe alguna imposibilidad de que estos recursos puedan ser utilizados únicamente en la administración o mantenimiento. Si bien, conforme a la competencia, el cobro del peaje viene a estar vinculado al mantenimiento de la carretera, tampoco se cierra a que este peaje únicamente va a ser cobrado para eso, que no puede tener otro fin. Por ejemplo, el cobro del peaje, por un lado, viene en un porcentaje a mantener o dar mantenimiento a la autopista. Sin embargo, también está vinculado, por otro lado, al cobro de, al pago de sueldos y salarios y de otro tipo de proyectos que vaya a realizar Vías Bolivia o la Administradora Boliviana de Carreteras. Por ende, los recursos pueden estar sujetos a otro tipo de utilización. Del mismo modo, nos hacían referencia en la anterior clase, algo que la verdad lo busqué, pero no pude encontrar, respecto al acuerdo que se ha determinado por el cual se iba a dar un porcentaje al sector, a cierta parte o a ciertos sindicatos del sector vehicular, y por lo tanto sí existiría esa posibilidad, ya que al constituirse estos recursos en generación propia, como habíamos visto, puede ser una tasa vehicular por este servicio que se estaría dando en sí de la carretera. Al adquirir estos bienes, si bien una parte se los puede reutilizar en la administración y en el mantenimiento de la carretera, otra parte puede ser utilizado de otra manera, indistintamente para el cumplimiento de las obligaciones del Estado como tal y también de la misma institución. Y por ende podría estar sujeto a la coordinación con el objeto de evitar mayores conflictos sociales, ya que no existiría alguna limitante específica que imposibilite realizar este tipo de acuerdos. Ese vendría a ser el análisis que se ha realizado al cobro de peajes, ¿no? Bueno, hemos tenido que hacer un poco rápido porque esta clase sí nos ha faltado un poco el tiempo. Sin embargo, igualmente quisiera nuevamente consultar si es que tuvieran alguna duda antes de cerrar este módulo. Yo creo que no hay ninguna consulta. Bueno, simplemente espero que les sirva mucho lo que hemos visto estos días. Es bastante amplia la información. Hemos tratado de resumir el día de hoy todo lo que hemos visto. Espero les sea útil. Como ustedes han visto, es posible realizar análisis competencial. Igual les había indicado en varias clases de que van a tener mi ayuda. Yo en esta clase les he intentado de alguna manera tratar de transmitir lo que he podido aprender, tanto a través del estudio que he realizado y por otro lado de la experiencia que he tenido en algunas instituciones estatales y otro tipo de instituciones. Y bueno, lo que busco es que ustedes también puedan de alguna manera poder implementar y apoyar en la implementación de la autonomía en nuestro país a través de la generación de recursos adicionales, tanto para el nivel central del Estado como para otras instituciones. Ya puede ser para la creación de tasas, patentes, impuestos, contribuciones especiales. Asimismo, quisiera agradecerles por todo este tiempo que se han tomado para prestar atención y también otorgarles mi colaboración en lo que ustedes gusten. Ya les había dado en otra clase cuál es mi correo electrónico y mi número de celular, y bueno, si es que en algún momento tuvieran alguna duda
respecto a lo que hemos visto o necesitaran apoyo en lo referente al análisis competencial o al régimen autonómico, pues yo estoy abierto a brindarles mi apoyo. Simplemente me queda agradecerles a todos y espero que puedan tener una evaluación satisfactoria y bueno, les sea muy útil nuevamente todo lo que hemos visto, ¿no? Gracias por su atención. Y bueno, nos veríamos en otra oportunidad, tal vez. Gracias, hasta luego, doctor. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes, hasta luego.